Contame cómo reacciona la oposición, Javier, frente a esto que está sucediendo. Mirá, es curioso porque hacía mucho que la oposición no se juntaba, que Juntos por el Cambio no se unificaban, no se abroquelaban en torno a un tema. Y antes de ayer, cuando se conoció que se iba a presentar al día siguiente en la reforma judicial, hubo una reunión por Zoom en donde participaron todos los líderes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Cornejo, Maxi Ferraro, Negri. Negri, Naidenov, Ritondo, para justamente establecer una postura común que de todas maneras, digo, porque lo que cuestionaban era que no era prioritario en medio de la crisis, que se desconfiaba de los verdaderos propósitos, digamos que reformular la justicia para la oposición es garantizar impunidad o ir en busca de la impunidad, y los volvía locos el factor Veraldi, ¿no? La designación de Veraldi dentro de esta comisión asesora de la Corte. Hoy, sin embargo, un miembro de Juntos por el Cambio, como Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, pero ex juez federal de Comodoro Pi, fue muy interesante lo que planteó en una entrevista por radio, porque dijo: nunca es momento para lanzar una reforma judicial, pero que la justicia necesitaba un cambio para llegar a la gente, no hay ninguna duda. Lo cual acá abre un poquito alguna grieta. Es cierto que Montenegro, dentro del espacio Juntos por el Cambio, no representa lo que representa la conducción, pero es cierto que no hay una unidad de criterios respecto a esto. Y lo otro que pasa es que esta preocupación institucional que tenía Juntos por el Cambio, hoy se fue al demonio cuando los que participaron de esa reunión se enteraron, sin ser avisados, Sí. que el expresidente Mauricio Macri partía de vacaciones a París. Quiero hablar enseguida de esto, porque la verdad que no logro entender la decisión, pero lo tenemos a Carlos Regazzoni, que nos ayuda siempre con la cuestión sanitaria, pero quiero preguntarte como integrante de la oposición, ¿qué sensación tenés con esto que está pasando con la justicia? ¿Es que un intento a lo Montenegro de transparentar la cosa o es un intento, como dice Campagnoli, de generar presión sobre los que investigan, buscar impunidad? Para mí es una reforma indispensable, pero difícil. Y me parece que es muy difícil dar esa discusión indispensable por Zoom. Con eso me parece que te acabo de contestar. En este momento el país tiene un único grave problema, que se llama coronavirus. Discúlpeme, pero nosotros somos todos susceptibles a la enfermedad y el daño que puede hacer es inmenso. Esa es la prioridad. Esa enfermedad además trae conflicto. Estamos viendo que está creciendo la delincuencia, es decir, el conflicto social, la angustia de las personas, eso puede llegar a tener reacciones colectivas impredecibles. Yo no haría nada que agrande ese conflicto, Claro. que lo agrave, porque todo el resto que nos queda en la Argentina, de gobernabilidad o de representatividad, lo necesitamos imperiosamente para cambiar la estrategia para atacar el problema más grave que en este momento tiene el planeta Tierra. Toda la humanidad en este momento está toda girando en torno al coronavirus y a sus consecuencias, que son múltiples. La cuestión de la justicia, yo soy médico, me parece que lo que dice Montenegro es respetable porque él fue un miembro conspicuo le tengo un enorme respeto a él. También creo que No todo el mundo... prioritario. Yo lo que digo es que no sé si es el momento, me Claro. parece... O sea, yo como médico te diría, no corramos el foco de lo que nos puede realmente destruir como país. A mí me sorprende un silencio. Sí, Rosario. No, ¿qué- un qué dato se- más de los nombres que veíamos ahí. Alfredo Cornejo fue muy duro y quiso emitir él el comunicado con respecto a la negación de la reforma judicial. Pero ojo con los de Juntos por el Cambio, cuando fue gobernador Alfredo Cornejo, hubo una foto con Anabel Fernández Agasti. ¿Para qué? Para reformar la corte de su provincia, para aumentar los miembros de su provincia. Lo hizo también Gerardo Morales. ¿En qué posición se va a poner entonces la oposición que avanzó con la modificación de las cortes en su provincia para poner... Jujuy y demás. Una cosa es la Exactamente. oposición que gestiona, se plantea la misma encerrona. Los que gestionan van a tener algunos que ceder, incluso ya hay funcionarios de la ciudad que se pusieron en contacto con la ministra Marcela Lozardo para consultarle si va a hacer el traspaso con fondos de manera tal que están interesados en que se haga. Es un viejo reclamo el traspaso de la justicia al ámbito porteño. No se va a poder oponer la ciudad de Buenos Hay Aires. un gran silencio, que es el de Cristina Fernández. Nada, no hay un tuit
no hay absolutamente nada. Ella acostumbra a comunicarse por Twitter y demás. ¿Qué se cuenta? Lo que dicen es que obviamente avala y apoya el proyecto de Anabel Fernández Sagasti. Vos hoy hablaste con ella de la reforma de 13 miembros. No se sabe también y hay silencio de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, que no estuvo ayer tampoco en la presentación de la reforma, no estuvo porque se había hecho un hisopado. Había estado con Mayra Mendoza, ayer se hizo el hisopado, le dio negativo y por eso hoy reapareció en el Congreso. Pero también apoya la discusión. No hablan ellos dos, ninguno de los dos va a dar indicios en público de si se tiene que modificar la cantidad de miembros. Ya sabemos la posición de Cristina, no conocemos la de Máximo, no vamos a conocer tampoco públicamente la de Máximo porque ellos lo que dicen es, damos un debate abierto, que definan los consejeros y después nosotros vamos a discutirlo en el Congreso. Sí, Yo yo pregunté creo que por qué lo quiere no fue. meter, perdón Nacho, Sí. lo quiere meter a la oposición el gobierno, con esto que decía Nacho. Queremos escuchar las opciones, creo que la oposición va a decir no hay opciones, no hay plan, no es el momento. No Va a salir- interesa esto. esto sale en- con el acuerdo de la oposición. O sea, Bueno, cuando negocien... no le alcanza, claro. Bueno, cuando cuando negocien- llegue a diputados, ahí se va a trabar y esa es la apuesta de la oposición. De todas maneras, creo que la política está en ebullición. Está al borde de la implosión en medio del coronavirus y la tragedia sanitaria. Hoy se dinamitaron los puentes en la provincia entre los que gestionan, como decía Nacho, los intendentes y el gobernador Kicillof, y no hay ley de endeudamiento. Hay una convocatoria urgente, una reunión el lunes. Acaba de salir un documento conjunto del Frente para la Victoria en Diputados y el Senado destratando a la oposición. Y termina el jefe de la Cámara de Diputados, tildó a la oposición de ser como los bonistas y de dejar sin recursos a la provincia. La oposición dice, ¿quieren 500 millones de dólares? Díganme en qué lo van a gastar y cuál va a ser la participación de los distritos de la oposición. Ahora, así que así está la política. ahora, Quiero marcarlo, digamos. Claro, Campagnoli lo planteaba un poco, ¿no? Usted dijo dos cosas, doctor Campagnoli, que me sorprenden. Primero, lo que va a costar, que va a ser una reforma muy cara si se lleva adelante. Y la otra es que en el giro de uno, hasta que lo ratifique un año, cuanto menos, el Poder Ejecutivo va a poder casi elegir a dedo a 200 jueces de golpe. Bueno, pero a ver, ¿qué duda cabe si tenemos como pauta que el miembro más importante de la comisión es el propio Veraldi, defensor de la doctora Kirchner? A ver, yo tengo un caso muy cercano, que es el doctor Rodríguez Varela, que desde el año 2006 ganó 30 concursos para ser juez. Recién en el año 2018 lo nombraron. O sea, esa va a ser la vara con la cual se va a decidir quién va a ser un juez federal. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cómo ahí dijimos recién que me preguntaron mi opinión sobre Comodoro Pi, sobre lo que pasa en Comodoro Pi? A ver, al que no le parece que funciona mal Comodoro Pi, ¿le parece que va a funcionar mejor cuadruplicando los jueces? Eso no es una reforma, eso es aumentar el problema. Una reforma en serio tiene que ver con otras cosas que le interesan a la gente. Una reforma en serio no empieza por duplicar la cantidad de juzgados federales en el país, porque para eso se necesitan edificios, empleados, nombramientos. O sea, en un mes, no sé, haciendo un cálculo a grosso modo, el costo es de arriba de 40 millones de pesos. Ahora, doctor, O sea, multipliquemos eso. le hago una pregunta. La doctora Lozardo, la ministra Lozardo, dice no se va a garantizar impunidad porque, bueno, hoy el presidente me sorprendió, tuvo una aclaración casi de perogrullo, dijo, no se van a quitar a los jueces naturales. Los jueces naturales es cuando yo tengo un delito, no me inventan un juzgado a mi medida, ya hay un juez anterior a mí. Más vale que esto no va a pasar, lo sabemos todos. Pero mi pregunta es, si se crea la ampliación de la Corte, hay 13 miembros en vez de los 5 que tenemos en este momento, ¿los 8 jueces podrían intervenir en las causas que eventualmente de los funcionarios investigados lleguen a la Corte en su oportunidad? Bueno, yo no lo sé. En principio parecería que lo que se intenta hacer son salas temáticas, como si la Corte pudiese dividirse en temas, cuando la Corte, su único tema, es el control constitucional de los fallos de los jueces. Claro. La Corte es un tribunal constitucional. O sea, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner hablaron en su momento de que la Corte tenía que tener 5 miembros, pero lo que pasa es que quieren que sean los 5 miembros que a ellos les guste. Ese es el problema. Entonces, una vez más, asistimos a un atropello a uno de los pilares de la República, que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial podrá ser muy criticado, yo entiendo que hay una justicia que casi no convence a nadie, pero no nos podemos olvidar que las causas en las cuales
están involucrados exfuncionarios del kirchnerismo, del gobierno de la doctora Kirchner, son causas que empezaron durante su gobierno y que fueron mantenidas y fueron defendidas por fiscales y por jueces que permitieron que cuando se levantó ese cepo judicial que existía, que tuvo como ejemplo, perdón por la autorreferencia, pero a mí me suspendieron por investigar. Pero déjeme decirlo a mí, así no queda convertido bajo la generalidad de la ley. La investigación que se le hizo a usted fue un claro hecho de persecución. No había ningún motivo jurídico para la separación, el intento de quitarle el sueldo y todo esto. Por eso vuelvo a poner en primera persona. ¿Usted teme que esto pueda volver a pasarle a usted o a otros? Y yo creo que se dan las condiciones para que eso sea posible, se dan las mismas condiciones con un agravante. Estamos poniendo en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de designar 200 jueces. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, cuento la historia de un hoy camarista intachable que ganó 30 concursos y el kirchnerismo lo discriminaba sistemáticamente hasta que finalmente en la gestión del doctor Garabano lo nombraron juez de la Cámara Nacional de Apelaciones. Ahora, a lo que voy es que yo no sé qué es lo que va a pasar. Digo que están dando las condiciones para que eso ocurra. Y la presencia justamente del abogado defensor de la doctora Kirchner es una clara señal y cuando no, una presión para los jueces que hoy están juzgando estas causas. Sí, doctor, le quiero hacer un comentario al pie de lo que dijo de Rodríguez Varela, porque justamente Cambiemos tuvo la posibilidad de designarlo juez federal, él se había postulado, ganó 40 concursos en total, usted bien dice, el kirchnerismo no lo designó pese a que estaba siempre primero cuando llegó la gestión de Cambiemos, tuvo la posibilidad de designarlo juez federal o camarista en la Cámara del Crimen. Yo pregunté, ¿por qué lo designan en la Cámara del Crimen y no como juez federal? ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta que me dieron, porque es incontrolable. Hablando bien de Rodríguez Varela. Se lo comento al pasar como para que tampoco pongamos todo en contexto. Pero le quiero consultar respecto a la reforma, esta reforma que amplía a 46 los juzgados federales. Hay un sector del kirchnerismo duro que incluso al principio no estaba de acuerdo con esta reforma porque entendía que podía, con el esquema actual de Comodoro Pi, podía negociar más fácilmente. ¿Usted realmente este argumento no lo cree? A ver, yo creo que esto es cuadriplicar el problema. Hay 12, bueno, ahora va a haber 46. ¿De dónde lo sacan? De dividir las secretarías que hoy en día están ahí y poder nombrar nuevos jueces federales. Lo mismo ocurre en el interior del país. Todo eso, voy a decir una obviedad, pero en este país no se va a sorprender nadie cuando van a pensar que es una moneda de cambio. Yo te nombro 2 jueces en tu provincia, vos dame lo que necesito en el Senado para aprobar un miembro de la Corte. Eso puede ocurrir, no es una película de ficción, puede ocurrir en este país lamentablemente. Pero claramente para mí, la justicia está pagando un precio muy alto por sus investigaciones durante el gobierno anterior. Hablo de la causa de los cuadernos, hablo de las condenas en la tragedia de Once, hablo del vicepresidente de la Nación condenado, hablo de un montón de casos, porque está bien, es discutible si la justicia anda bien o anda mal, pero lo cierto es que hubo resultados, y esos resultados hoy, ni bien empezó este nuevo gobierno, empezaron a atacar a aquella justicia. ¿De qué manera? La primera fue la nueva ley jubilatoria, que provocó un éxodo de jueces y las consecuentes vacantes. Después, entre otras cosas, el ataque al actual Procurador General de la Nación, llevándolo a dar explicaciones insólitas en la comisión legislativa. Ahora, todo eso es, para mí, es mi opinión simplemente, un precio que paga la justicia independiente, un precio que paga la justicia eficaz. Y como recién citamos al doctor Rodríguez Varela, que tenía la posibilidad de ser juez federal o juez ordinario, y bueno, como es una persona independiente, da miedo, porque el Poder Ejecutivo quiere poder controlar y tener una justicia previsible. No quiere respetar el principio republicano de gobierno, que es la independencia del Poder Judicial.